Demorarme en el parque de atracciones, que para mí es la vida, me permite manejar el tiempo. Bueno, no es que yo sea Dios, pero me permite manejar el tiempo un poco a mi medida. Y demorarme, perder el tiempo, que es en el fondo ganarlo, como decía el maestro Bergamín, y explorar en cada uno de los descubrimientos emocionales y personales que voy haciendo. Por un gran amigo, por Roberto Bolero, de nuestras noches de parranda en Tarragona y en muchos otros sitios más, conocí a Norma Cano. En realidad, pecado mío, porque Norma Cano ya tenía que haberla conocido, como buen olfateador de todo el mundo de Barcelona. Pero Norma Cano me pareció desde ese primer momento un personaje fascinante en el sentido que evocaba todo ese aroma, todo ese perfume a libertad que suponía y que supone la Gran Barcelona. A esa Gran Barcelona también pertenece Hospitalet y el mundo de los barrios. Hola Norma, gracias por estar aquí en este parque de atracciones. Gracias por invitarme. Norma, ¿cómo accedes tú a ese idioma de la imaginación fantástico? ¿Cuándo decides dimitir de la realidad plana y apuntarte al mundo de la fantasía? Es que en realidad yo siempre he habitado ahí. Has habitado ahí, ¿no? Sí. Es el único lugar sensato, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo para mí también. Es verdad que cuando aterrizo, ¿no te pasa que cuando rozas la realidad, sobre todo administrativa, hacer un papel o algo, yo me perturbo, yo me vuelvo loco, yo me pierdo en toda esa cosa? Yo estoy con Kafka. Esa es la irrealidad. Esa es la auténtica realidad del proceso, ¿no? Sí. Sí. Tú creciste, eres del barrio Las Corts, ¿no? No. ¿Dónde eras? No. Yo pasé los primeros 8 años de mi vida en Fabra i Puig. Ah, en Fabra i Puig, sí. Y después nos trasladamos a la Eixample Esquerra. A la Eixample Esquerra, sí. Cerquita de la Escuela Industrial. ¿Y viviste mucho el mundo de los barrios, de jugar en las calles y todo esto? ¿O ya no? A ver, de pequeñita mi calle era cerrada, pero donde realmente puedo decir que vive este mundo de las pandillas y tal es, yo pasaba los veranos en Caldetas y todos los niños de la comunidad formábamos una especie de pandilla heterogénea allí desde los de 2 años a mí, que era la mayor. Lo hacíamos todo juntos. Ahí no había edades ni nada, entonces... Esa es una gran escuela de aprendizaje, ¿no? Fue maravilloso, sí, porque además allí era una escuela de integración de cualquiera. De toda la ensalada, sí. ¿no? Sí, en eso es muy común a lo que yo describo también en El Niño del Tobogán de los barrios de Hospitalet, que en el fondo es un homenaje también a todos los barrios, ¿no? Al mundo de los barrios que hay vida en todas las ciudades. ¿Qué esencia tiene ese mundo del barrio? Y cómo yo noto en todos los artistas que he conocido que tienen ese look de barrio, ese sabor de barrio, tenéis algo especial, esa gente. Pienso en Ana Belén, en Rocío Dúrcal, algo especial en la forma de moverse, en la espontaneidad, en la cercanía, a pesar, ¿no? Y en el antidivismo, que da un poco también el calor del barrio, ¿no? Es muy importante ese calor del barrio, esa escuela de aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, yo creo que más que en vida barriada, mi madre tenía una carnicería y la vida de mercado... Que es otro barrio. Es otro barrio, ¿sabes? Entonces creo que he conocido, empezando por mi madre, que es una mujer extraordinaria, he conocido gente con unos valores... Hay de todo, como en todos los barrios, claro. Pero en general, yo he tenido la fortuna de jugar en lugares muy insospechados, como entre cajas de verdura, tener una infancia muy sensorial, ¿sabes? Eso es muy importante, muy la educación vinculada, sensorial, sí. Porque no sé si lo notarás, supongo que, y más en la escuela, digamos, barcelonesa, ¿no? Que está muy dogmatizada, está muy preparada, los actores, los cantantes, pero a veces hay una sobrepreparación y una falta de sensorial, de lo sensorial, ¿no? Hay una cierta escasez de lo sensorial que quizá da el no contacto, el ser muy de academia, ¿no? Muy de compás de academia. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando uno tiene esta educación de barrio que dices tú, los espacios se componen del lugar físico, pero los componen las personas. Exacto. Entonces, este problema de integrarnos no es tan difícil porque uno enseguida se adapta. Esta versatilidad es natural porque forma parte de la vida del barrio. Llega alguien nuevo o hay una parte de conocido que te da una seguridad.
Sí, esa ¿no? prolongación del mercado es un poco parecido, es decir, ese correveidile de que cuando alguien no aparece en el mercado al cabo de un tiempo se pregunta ¿y qué le habrá pasado? ¿No? ¿Y dónde estará? Bueno, y el sentido de comunidad, que también es hermoso, ¿no? El sentido de como de gran comunidad, de gran patio, de gran corrala, ¿no? Como si fuera esa gran corralas madrileñas, esa cosa donde evidentemente hay el cotilleo, hay también el cuchicheo, pero sobre todo prevalece la preocupación por el otro, ¿no? La preocupación por el otro y, en cierta forma, la alegría del compartir, el placer compartido, ¿no? Que ahí se aprende. Y luego, claro, tú pasaste a la preparación académica, claro, también, ¿no? ¿Dónde estudiaste tú? El Autónoma. El Autónoma. Ahí como yo. Sí. Bellaterra Center. Bellaterra, que no había ni vila ni nada muy fuerte. Bellaterra Center. Tendríamos profesores comunes, supongo. Tendríamos profesores comunes, yo recuerdo Miquel de Moragas, ¿no? Sí. Miquel de Moragas, con su semiótica. Y tanto. Y cuando yo le propuse, bueno, que Carlos dice, ¿qué el trabajo quieres hacer de este trimestre? Digo, un análisis semiótico de las canciones de Camilo Sesto. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, dan para mucho, ¿eh? Jolín, claro. Luego lo comenté, tuve la oportunidad de entrevistar a Humberto Eco, y ha pasado los años en el arte de vivir, y era un gran apasionado de Camilo también. Entonces le dice, muy bueno eso es lo que hay que hacer muchas veces. Bueno, era el momento donde las culturas de masas estaban todavía, ¿no? Aquello de los apocalípticos y los integrados, ¿no? Y que yo he reivindicado siempre, y que tú lo has llevado siempre en toda tu trayectoria artística. Esa vinculación a través, sobre todo, de un mundo que me parece a mí fascinante. Ahora sacaré un libro donde hablo bastante de ello, que es Barceloca, que es el mundo del cuplé, ¿no? Sí. Tan nuestro, tan de aquí, ¿no? Tan específico, a pesar de que tiene sus orientaciones parisinas y demás, pero hay un cuplé que está muy pegado a la historia de Barcelona, ¿verdad? Bueno, yo creo que los géneros que son tan emblemáticos encuentran su forma de expresión distinta en cada espacio. Es decir, creo que cada país ha generado su propia cultura del cuplé y su propia mitología, su propia iconografía, también porque las circunstancias son distintas y porque las posibilidades de expresarse, porque no nos olvidemos de que también hay unos condicionantes sociopolíticos, y el cuplé está muy vinculado al... No es un género que sea ignorante de la realidad del momento, sino al contrario, era una ¿no? crónica satírica, sobre todo los de determinadas épocas, años 20, entonces, 30. Bueno, cada sociedad genera... Eran realmente rompedores, sí. Sobre todo los de aquí, en concreto los de aquí, porque había letristas además espectaculares, Sí. Absolutamente espectaculares, ¿no? Sí. Absolutamente espectaculares. Bueno, y figuras tan fantásticas como la de Raquel Meyer, ¿no? Sí. Que planeó tanto, que vino de Tarazona aquí y que, bueno, llevó detrás a un montón de intelectuales. Su propia pareja era un gran novelista, me parece, no recuerdo el nombre, pero un gran novelista. Y bueno, consiguió exportar los cuplés de aquí para todo el mundo. A mí, aparte de esto, me pareció que tanto ella como otras mujeres fueron un gran ejemplo, y sobre todo fueron las primeras que demostraron que había elección. Sí. Que podías tener otro tipo de vida distinta. Sí, un cierto tipo de vida libertina, pero con unos valores, además de comportamiento. Claro, o sea, y había unos códigos. Es decir, que no era todo tan... Sí que había una cierta parte de improvisación, pero son las generalidades. Sí que es cierto que había un cierto método. Luego tú no aguantas este nivel de funciones que llevaba ella. Si más o menos no tienes una disciplina, mundo, ¿sabes? Más todas las que había, ¿no? Y luego ya en posguerra Carmen Delirio, por ejemplo, y gente tan apasionada que tenían esa vida libertina con sus amantes famosos, pero no eran demasiado promiscuas, es curioso. Es decir, eran un tipo de sexualidad, digamos, muy curiosamente, muy pícaramente selectiva, ¿no? Muy pícaramente la mayoría selectiva. Tenía la madre en el camerino. Bueno, no creas que algunas comentaban que era la misma madre la que gestionaba las citas, que era como muy gracioso. Evidentemente, la figura de la madre, que es muy común, es muy común en la historia, no vamos a citar nombres para no escandalizar, pero es muy común en la historia de la escena catalana, un poco la madre madame,
la Madre Madame, vamos a ver, Madre Madame, Madre Celestina, entre comillas, ¿no? Madre Celestina, tenemos ejemplos muy recientes, ¿no? 2 ejemplos además que no vamos a citar, pero que todo el mundo conoce como figuras icónicas de la escena, ¿no? De los años 60, 70, 80 y que han tenido una trayectoria muy importante. Y bueno, ese mundo del cuplé nos lleva a esa Barcelona que todos, no es que añoremos, ¿no? Pero que está ahí latente. ¿Y qué ha pasado con Barcelona? ¿Qué ha pasado con Barcelona? Que muchas veces los que crecimos aquí, años 70 y demás, no lo acabamos de reconocer. Yo, puntualizando un poquito lo que tú comentabas antes, creo que también nos hemos gestionado una imagen, yo que luego estuve investigando, creo que, claro, los artistas en general, porque aquí englobo todo tipo de artista o de profesional, que era metódico y que hacía su trabajo, pues quizá no es tan interesante y han quedado un poco difuminados y entonces han quedado como solarizados por este foco que se ha puesto sobre esa parte. También creo que poner el foco ahí lo que ha hecho ha sido de alguna manera minimizar el valor del mensaje que trae el cuplé, ¿sabes? Sí. Eso es una parte que yo me he dado cuenta, que al visibilizar, ¿sabes? Se le ha dado relevancia más al estilo de vida que a lo que están diciendo. No, y eso a veces es lástima. Una crónica de costumbres extraordinaria, además escrita por grandes letristas. Sí. Yo que lo soy, pues admira uno un poco esa extraordinaria tradición. Siempre ha habido, curiosamente, en el intelectual de Cataluña una querencia por escribir textos de canciones, una querencia particular. Fíjate en el catalán Josep María Andreu, ¿no? Y cosas de este estilo, ¿no? Bueno, y luego la musicalidad, desde Margarita Palau y Fabra y compañía, Viñolí, todos son gente que tiene una musicalidad, una proximidad a lo que es el ritmo, el sonido de las palabras, ¿no? Eso es muy de aquí, muy de aquí. Entonces, siempre se dignificó mucho. Y luego, evidentemente, como era, digamos, una burguesía en general que le gustaba mucho parrandear y ir hacia el sur de las ciudades, ¿no? Tipo Gil de Viedma y compañía, pues en el fondo sí eso lo elevaban. Lo que pasa es que ahí sí esa parte, sí, que ellos caricaturesca y siniestra, como podías decir tú, que luego deriva pues en locales como Bodega Bohemia y cosas de este estilo, pues puede hacer difuminar ese potencial extraordinario que es tú que has estudiado mucho la historia de Barcelona y que eres una gran guía de todo ese mundo noctámbulo, sabes perfectamente que es un foco cultural extraordinario, ¿no? Y que está por explorar todavía. Claro, lo que pasa es que supongo que si se le hubiera dado la relevancia que tuvo y el valor, no solo histórico, sino social que tuvo, no se hubiera permitido que se disolviera de una forma tan tremenda. Quizá hubiéramos conservado. Es el patrimonio inmaterial, ¿no? Que dicen, este patrimonio inmaterial que es tan barcelonés, ¿no? Claro, y fíjate que claro, precisamente por ser tan barcelonés, la cultura un poco, vamos a decirlo, aunque sea simplificando, el puyolismo, neopuyolismo, ¿no? Del cultural aunque siempre es una simplificación decirlo, pues aunque les gustaba, y está Nuria Feliu y compañía, ¿no? Que también se acercó con ese tipo de historias, pero a ese punto donde como tú decías, era crónica social, era muy paralelo, ¿no? Fundamentalmente era muy paralelo, ese paralelo universal, ¿no? Eso se le ha ido un poco ricorando, ¿no? Pero ha habido experiencias, ¿eh? Yo recuerdo la de Silvia Tortosa con Mochi, que ha hablado hace poco y le haremos una entrevista también. Juan Ramón Mochi, que es de Barcelona, aunque en sus 80 años de Barcelona habla el catalán fantásticamente, y escribió un espectáculo que lo hizo con Silvia Tortosa, que lo habré visto tú, que te daba la pulga, fantástico. Silvia también es un excelente, exactamente, producido con canciones de Juan y de Silvia. Sí. Y lo hicieron, y también hizo en Madrid algo parecido con Rosa Valenti más en lo tipo formato café-teatro, pero aquí hicieron una auténtica exploración con la pulga que la aborda. Sí, de hecho, la aborda. Yo tengo que decir que soy
muy fan de La Pulga. Sí. Claro, es genial, es que es es una pieza que reúne todo lo que es la enciclopedia del cuplé, ¿no? De este cuplé Sí. a lo catalana. Es pícara, educada, ¿no? Es decir, es un poco como me decía siempre doña Paquita del Molino, ¿no? Cuando le hacíamos sobre todo mis chicas, pero muy educadas, ¿eh? Es decir, esa educación, esa erótica educada, muy de la escuela barcelonosa, muy erotómana, ¿no? Por así decirlo, muy de cultura del cuerpo y del sexo, ¿no? Y luego hablaremos en la parte visual de tu espectáculo, ese del cuerpo y del alma. No, y mira, yo quería hacer un apunte, sí, enlazando con lo que comentabas de los intelectuales. Es que yo creo que una gran parte de cualquier intelectual es su humor. Claro. Es donde le permite otro tipo de creatividad. Entonces creo que se generaron las sinergias importantes, tanto de intérpretes que hicieron posible esta especie de torneos de ingenio. Sí. Y eso fue maravilloso. Nos olvidamos de que el ingenio se ha perdido este tipo de humor en el que la inteligencia, los segundos... Muy sutil. Pierden, o sea, claro, y aquí éramos muy maestros. Sí. Tenemos grandes Era muy catalán maestros eso. Era muy claro, catalán. Porque lo que digamos lo catalán, de espíritu humor. Catalán. Sí. Bueno, porque lo viene desde Guimerá, Pini Soler. Yo siempre se lo recomiendo. Bueno, hablando de nuestros amigos comunes de Tarragona, pude conocer por varias cosas que hice allí. Me regaló el ayuntamiento una antología de Pini Soler, que eres un comediógrafo. Es espectacular, te desternillas de risa de lo que son los criados, las señoras, los señores, etcétera. Toda esa comedia costumbrista tan típica del humor catalán, del verdadero humor catalán, que tiene por una parte ese tono casulá que se diría y por otra parte ese tono universal, ¿no? Esa elegancia, esa educación burguesa que sí lo ha tenido. Pues yo creo que no hay que olvidar que es uno de los pocos sitios con el País Vasco, con Euskadi, donde se ha hecho algo parecido a una revolución industrial, algo parecido en España, con lo cual es una escuela de costumbres diferente, claro. Claro, no, y yo lo que creo es que en el fondo el humor no es un tipo de escritura de segunda clase. No. Tiene una técnica muy complicada. No. Yo, por ejemplo, ya no soy investigando, sino como público. Cuando hay veces que he perdido un espectáculo también, el ritmo, el tiempo, tiene unos parámetros dificilísimos. Claro, el humor es lo más identitario que tenemos. De hecho, nos reímos, sí, tenemos como cultura lo más difícil. Lo que activa nuestras defensas, además, ¿no? Y además es lo último que a veces cuando conoces muy bien un idioma, las partes más serias las entiendes, pero las partes del humor son las que te dejan más atrás, ¿sabes? Hasta que llegas y aquí es una lástima, eso se ha ido perdiendo un poco, esta capacidad de reírnos de nosotros mismos, que es tan catalana, sí, que en el fondo es muy catalana. Y de ponernos ahí... Es decir, por eso el icono de cuando te hablan de lo catalán, ¿no? Cuando hablan de catalán, digo, a ver, porque claro, luego llegan a hilar tan fino entre lo catalán, lo barcelonés y tal. Bueno, lo que todos conocemos como catalán, eso que enamora, ¿no? De lo catalán, esa esencia de lo catalán, es eso, esa sutileza, esa elegancia, esa capacidad de encaje, esa capacidad emprendedora, ese sentido, por una parte, de la particularidad, pero de una gran universalidad. Con lo cual desaparece toda suerte de conflictos. De puertas adentro eres el más localista que puedes ser, ¿no? Pero de puertas afuera tienes todas las ventanas abiertas para recibir todos los aires culturales. Eso ha sido la Gran Cataluña de toda la vida. Eso ha sido los grandes nombres, ¿no? de toda la vida. Nadie le quita su sentimiento íntimo. Eso nadie se lo va a quitar. Como ha pasado en los vascos universales, igual, ¿eh? En los vascos universales, cuando entras en lo que es esos grandes vascos universales, desde Pío Baroja hasta incluso aquellos conquistadores que fueron a América, aquellos emprendedores, ¿no? de la historia, ves un poquito que por una parte eran muy localistas, pero por otra parte dispuestos enseguida a integrar, a combinar, a manejar todo tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que lo que hizo que fuera un momento tan especial, tan efervescente y tan grande es que se generó un crisol de enorme integración y de retroalimentación de géneros, de cruce. Es decir, no había una etiqueta
que las hay siempre, pero digamos de alguna manera que A se pasó un posteriori. poquito por encima, porque si tenías la etiqueta igual te perdías alguna cosa. Claro. Entonces... No era el hambre de conocer. Yo, bueno, soy Sí. mayor que tú, entonces, pero sí tuve la Poco, suerte. La suerte de conocer, bueno, desde aquella incluso Bellaterra, no tan convulsa que era porque era la época de los mítines y esas cosas, pues y de poder entrar en cosas autogestionarias, de crear colectivos con el Viejo Topo, con Ajo Blanco, con la época de Barcelona fantástica. Sí. Que ya empezó incluso antes de la muerte del dictador, ya empezó antes, porque de alguna forma desde el centro ya agonizaba la dictadura de alguna forma y se dejaba Barcelona, era, digamos, pues que vayan a Barcelona, los de Barcelona que hagan lo que quieran, ¿no? Y fue la escuela de costumbres, bueno, era un hervidero, las opciones nuevas sexuales, los movimientos obreros, las capacidades autogestionarias, es decir, una abertura en general. Cúpula Venus, Cristalem, por ejemplo, una maravillosa. Bueno, una maestra lejana de lo que tú haces, ¿no? Cristalem. Por ahí tanta gente, ¿no? Tanta gente. En otro lado, los cabarets, recuerdo las noches con Susana Estrada ahí en los cabarets convivía Andrés que empezaba. Es decir, todo ese mundo que explotaba, ¿no? Que convivía también, pues, qué sé yo, con Fernando Esteso, Norma Duval, Paco Martínez Soria, con todo un mundo que también hacía sustancia, ¿no? Que hacía sustancia Tanedoris, ¿no? Que hacía sustancia de esa gran Barcelona, ¿no? De esa gran Barcelona, que yo creo que sigue estando ahí, ¿eh? Esa Barcelona no ha muerto, lo único que pasa es que hay un poco que activarla entre todos, ¿no? Yo también lo pienso, pero creo que lo que activaba no eran solo los intérpretes y los dramaturgos y los comediógrafos o los compositores. Creo que había un público que deseaba y que apreciaba. Y que era fiel. Y entonces, de alguna manera se generaba esta cosa hermosa de me piden que haga más cosas. Sí, claro. Y entonces claro. Eso es un... Claro, Además, claro. cuantas más cosas haces, hacemos arte performativo, con lo cual tú también tienes Te una recepción y retroalimentas. es muy fácil evolucionar cuando uno trabaja mucho. Sí, por cuando hay contraste. Claro. Vas aprendiendo a ver qué es lo que gusta, esto ya no lo repito, esto cambio. Si no, pasamos un poco a esta época que tenemos ahora donde la gente hace vive en el tributo, en el cover prácticamente, ¿no? O sea, es como si todo ya estuviera hecho y lo pasas como por un tamiz de... Mientras que esa época que tú bien apuntabas era, aunque trabajara sobre un género, sobre el raíz de un género, digamos, históricamente desarrollado, siempre había una aportación nueva. Yo cuando vi el primer espectáculo de Cristalem, digo, caramba, esto qué diferente es esta mujer, ¿no? Qué aportación, hablabas con ella, veías una filosofía de la vida. Con Susana, que nos hicimos muy amigos, veías una filosofía de la vida. Es decir, su radical, no diríamos pornografía, su radical, por ejemplo, cuerpo, ¿no? Que luego hablaremos del cuerpo, esa cosa de aunque te quedabas cortado. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas que le hacía, te recibía en su casa desnudo que te quedaba cortado, claro. Y tranquilo, siéntate aquí, tal cosa. O sea, esa sensación de acostumbrarte de educar a otro tipo de trascendencia era rompedora. No miraba hacia atrás, ¿eh? Su erotismo era rompedor. Luego podrías discutir lo que quisieras de su figura, ¿no? Pero había algo, había una punta de lanza, ¿no? Bueno, es que las acciones o los espectáculos siempre son mejores, o diría que solo tendrían que ser cuando responden a una idea o a un propósito, o nacen de una tendencia. Entonces es cuando uno genera una identidad, que aquí es gracioso. Convivían, es decir, tú puedes ser integrador cuando tienes una identidad muy clara y entonces todo te aporta y te hace crecer, ¿no? De alguna manera. Y aquí se dio mucho esto, pero también es gracioso que el público crecía con los espectáculos. Claro. Que a mí me parece que tiene que haber de todo, honestamente. No creo que tenga que haber solo un tipo de espectáculos. Creo que está muy bien que cada persona quiera ver lo que quiera y lo que que lo había encuentre. las verbenas, las orquestas, en el lado de la música popular. Toda la magia de los embelats que permitieron, los entoldados que permitieron desarrollar a toda una generación de grupos modernos, tanto de aquí como de allá, desde los Brincos hasta los Sires y los Mustang, que empezaron en los entoldados o los embelats de
dominicales, ¿no? Sí, sí. Permitía una industria, la creación de una industria, las famosas verbenas con las orquestas de las fogueras de San Juan, ¿no? Que ahí pues crecían las agrupaciones orquestales, y quiere decir, por ejemplo, de los años 70, todo el rock layetano, tú que has trabajado con Mas Suñé, ¿no? Sí. Que el otro día hablamos con Alex Zaradel, de la Estoy época que trabajaban Martes todos Lemo. con Tony Ronald, ¿no? Le mando Con un saludo Tony Ronald, grande. claro, Sí. pues con Tony Ronald y toda aquella gente de Iceberg, bueno, que era paralela a todo un movimiento extraordinario, que era todo el rock layetano, pero una auténtica, estaba Máquina, Pani Regaliz, la Orquesta Mirasol, Jordi Sabatés, yo qué sé, era una explosión, ¿no? Sí. Era una explosión. En todos los ritmos, la entrada de los ritmos latinos, el Tabú, por ejemplo, que era un local me acuerdo de esto, luego ya falté yo, luego cuando volví estaba mi amigo Billy Roma, que es compañero también de Bellaterra, que llevaba el Antilla, ¿no? El Antilla, que tanto. es el Antilla que allí, bueno, allí conocimos a Lucrecia, a los Manolos, en fin, a toda la gente, es esa dinámica, pero ya era gente que venía de esa movida de los años 70, el hermano de Wyoming, todo ese hermano de los años 70, 80, ¿no? Esa vitalidad que... Pero tú estás ahí, ¿eh? Tú sigues ahí. Yo creo que eres una militante de la... Bueno, yo recuerdo que, bueno, apuntando hacia el teatro, a mí me gustaba esta idea de Fernando Fernán Gómez, de Hombre, que Fernando. ensayabas menos porque hacías función todos los días. Exacto. ¿Sabes? Ajá. Entonces, no quiero decir que no haya que ensayar, creo que es necesario. Pero eran compañías que, como tenían la posibilidad de trabajar juntas y generar un ensamblaje, era una energía muy mágica y muy distinta. Sí, ellos recibían... Y ahora performas o ensayas Sí. muchísimos meses para Sí. hacer muy poco, para que tu trabajo se vea muy poquito. Entonces, Yo creces poquito, ¿sabes? En Cuando ese trabajo sentido. con actores, bailarines, etcétera, que a veces, bueno, no es que ya me guste mucho, pero me callo muy a menudo, porque claro, tampoco puede uno discutir los métodos, pero me faltan todos ellos, y incluso técnicamente, reconozco que son espléndidos técnicamente, pero me falta emocionalidad y me falta expresividad. Sensorialidad. Sensorialidad. Me falta... me falta piel, me falta... hay demasiadas horas de reunión, de tormenta de cerebro y poca vida. Y no nos hemos de olvidar que el arte es vida. Como tú muy bien decías, si te llega la Madalena famosa de Proust es porque la Madalena, fíjate el detalle, ¿no? Toda la novela, o prácticamente toda la novela se reduce a la Madalena, pero la Madalena es un dato real que te permite recordar cuando la ves, ¿no? Te permite tener esa historieta, ¿no? Y sí, yo eso me falta. Técnicamente todos los institutos de teatro, todas, yo con mi prima Andrea, que estuvimos el otro día aquí también entrevistándola, ¿no? En el espectáculo que ganó el premio de coreografía allí, cuando dijo, vente Carlos, que nos asesoras un poco, yo calladito ahí los veía trabajar, y digo, sí, todo es mecánico, no voy a decir nada porque igual me manda el dedo, pero sí. Pero cuando, por ejemplo, me acuerdo una de las últimas veces que llevé a mi madre al Romea, antes de que muriera, a ver a Héctor Alterio en el Estanque Dorado. Eso es interpretación. Cómo transitó, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez con otros personajes, cómo transitó en 30 segundos de la risa al llanto, y Lola Herrera se paró para aplaudirle. Se paró en la escena, se quedó parado, por se dio cuenta que había logrado emocionar a toda la gente, porque él había de alguna forma absorbido lo que habría allí en el patio de butacas, y yo me quedé conmocionado. Mira que he visto actuaciones, me quedé conmocionado cómo aquel hombre transitaba de la risa al llanto y te lo creías, lo estaba sintiendo aquella persona, ¿no? Se hizo un silencio y ella se fue hacia atrás y pidió un aplauso. Claro, pidió un aplauso porque digo, esto es una escena absolutamente mágica, ¿no? Bueno, yo creo que Norma Cano, que seguiremos, vamos a seguir ahora, pero vamos a cambiar de atracción, de los caballitos a los autos de choque, ¿no? Venga, vamos allá. Y vamos a cambiar de atención, pero yo creo que que eres una esperanza, ¿eh? Esa esperanza. Yo cuando te escuché ahí con mi amigo Roberto cantar el Bésame Mucho, digo, camba, esta chica enamora. Gracias. Chica enamora, porque tienes esa espontaneidad
humanidad, esa piel de bes. Se acercaba a María Rodés un poco en el disco aquel que hizo también, pero le faltaba un poco soltarse, ¿no? Pues está Joel Oliver y todo eso pero por ahí, por esa cosa, nuestra amiga Silvia Marsó también, que lo tiene un poco, pero también hay mucho método, ¿no? Cuando mete mucho método en la historia, ¿no? Pero tú, yo creo que eres la esperanza. Tienes que dar castaña al asunto, porque si no me voy a morir de tanto formalismo. No puede ser. Lo intentaremos, a ver si nos dejan. Bueno, hacemos un impasse de nuestro... nos bajamos de los caballitos y ahora entraremos dentro de poquito en otra parte del parque de atracciones. Gracias.